Hoy vamos a trabajar el cerebro entendido ampliamente, pero específicamente, cuando hablamos de cerebro, nos referimos a esto que vemos en pantalla, que es la corteza encefálica. Bien, ¿cómo arrancamos? La conformación anatómica del sistema nervioso central, una primer manera de clasificarlos es la siguiente. Podemos pensar al cerebro como un cerebro infratentorial y uno supratentorial. Dentro del infratentorial, como se ve en la filmina, vamos a ubicar, digo, es la primera manera grosera, lo más grosero a la hora de clasificar al cerebro, al sistema nervioso central. Infratentorial, bulbo raquídeo, protuberancia y cerebelo, junto a los pedúnculos cerebelosos. Esas cuatro estructuras entran dentro de la clasificación que denominamos infratentorial. Y supratentorial, vamos a ubicar a los pedúnculos cerebrales y al cerebro propiamente dicho. Unidos por el istmo del encéfalo, vamos a ubicar a los pedúnculos cerebrales, los pedúnculos cerebelosos superiores. Y a nivel del tronco encefálico vamos a nombrar las tres grandes estructuras que las vamos a trabajar mañana, que son el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. ¿Sí? La primera manera, la primera forma de clasificar para poder empezar de lo más grosero, como les decía siempre, a orientar. Un cerebro infratentorial, uno supratentorial, ¿sí? Y el tronco encefálico. Un repaso rápido para simplemente tener un dato más que aportar para cuando pensamos el cerebro embriológicamente. Ustedes saben que el cerebro se va a originar en tres vesículas que reciben el nombre de anterior, media y posterior. A nivel anterior, la vesícula anterior va a dar origen al prosencéfalo, que va a estar constituido por el diencéfalo y por el telencéfalo. ¿Sí? Ya nos vamos introduciendo con nuevas clasificaciones. Dentro del diencéfalo vamos a encontrar las siguientes estructuras: el tálamo, el hipotálamo y la región subtalámica. Y dentro del telencéfalo, ¿sí? Vamos a encontrar la corteza cerebral propiamente dicha, el cuerpo estriado y la sustancia blanca. ¿Sí? De la vesícula media, ¿sí? Se va a originar el mesencéfalo, y vamos a encontrar el colículo superior, al colículo inferior y a los pedúnculos cerebrales. Y finalmente de la vesícula posterior, o romboencéfalo, un segundo que admito, vamos a encontrar al bulbo raquídeo, a la protuberancia y al cerebro. ¿Sí? Entonces, tres vesículas a nivel embriológico, una vesícula anterior, una vesícula media y una vesícula posterior. De la anterior el prosencéfalo, en la media el mesencéfalo y en la posterior el romboencéfalo. ¿Sí? Nos vamos aproximando, vamos tratando de clasificar las estructuras del sistema nervioso central. Yo sé que aún desconocen todas estas estructuras, pero son estructuras importantísimas, ya la vamos a ir viendo, ¿sí? A la hora de trabajar sistema nervioso central. Bien, avancemos. Comenzamos por la configuración externa. Ve que hay un error ya. Hemisferio del cerebro, comisura interhemisféricas. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? Bien. El cerebro. El cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo. Está ubicado en la fosa craneal anterior y media, separado de la fosa craneal posterior, por lo que vamos a dar en denominar tienda del cerebelo. ¿Sí? Tiene un peso de 1.200 gramos en el hombre y 1.000 gramos en la mujer. Su dimensión varía en cada individuo, obedeciendo a la forma del cráneo. Una coloración blanco-rosada, grisácea en su exterior. Y la superficie va a ser irregular, lo veíamos en el primer power, una superficie irregular, recorrida por
lo que vamos a llamar surcos, fisuras y circunvoluciones. Ya lo vamos a ir viendo a qué se refiere cada término anatómico, que es muy importante en relación a los surcos, las fisuras y las circunvoluciones del cerebro que se encuentra dentro del prosencéfalo. Tenemos dos hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo, ambos separados por lo que vamos a denominar la fisura longitudinal cerebral. Es una fisura muy profunda que divide en dos al cerebro. Y estos dos hemisferios cerebrales, tanto derecho como izquierdo, están conectados entre sí por lo que vamos a llamar las formaciones interhemisféricas, ¿sí? Ambos hemisferios cerebrales van a estar conformados por dos tipos de sustancias, ¿sí? La sustancia gris y la sustancia blanca. Cuando hablamos de sustancia gris, estamos hablando de la sustancia gris cortical, todo el manto de sustancia gris que recubre toda la superficie externa de la corteza encefálica. Y cuando hablamos de sustancia gris, también ubicamos a lo que vamos a dar en denominar núcleos de la base, ¿sí? Entonces, sustancia gris, sustancia blanca, y la sustancia gris, a su vez, la podemos subdividir en la sustancia gris cortical, ¿sí? Y los núcleos de la base, que son núcleos de sustancia gris, ¿sí? Simplemente estamos haciendo las primeras presentaciones, ¿sí? ¿Cómo vamos a dividir en lo que denominamos configuración externa del cerebro a cada hemisferio? ¿Sí? Como ustedes ven, podríamos decir tienen forma cada hemisferio triangular, porque va a tener una cara superolateral externa, una cara medial y una cara inferior. Entonces, les decía que a nivel de la configuración externa del cerebro, vamos a decir que cada hemisferio está compuesto por tres caras y tres bordes. Una cara superolateral externa, una cara medial y una cara inferior, ¿sí? Ergo, o sea, se desprende de eso entonces que vamos a tener un borde superior, un borde ínfero-medial y un borde ínfero-lateral, ¿sí? Avancemos. Avancemos con un power donde yo sintetizo algunos puntos centrales a la hora de poder orientarnos para estudiar la configuración externa de la cara superolateral externa del cerebro, ¿sí? Van a existir en esta cara tres surcos que son importantísimos, que tienen un valor anatómico fundamental, que definen funciones de la corteza encefálica y del cerebro en sí mismo, ¿sí? Y estos surcos, ¿sí? Como les decía, tienen una importancia relevante. Estos surcos son tres, y son el surco lateral, denme un segundo que admito, el surco lateral, que antiguamente en la denominación vieja se denominaba surco de Silvio, es el surco más extenso y profundo que podemos observar. Tenemos el surco central, que en la antigua denominación se denominaba surco de Rolando, ¿sí? Es importantísimo el surco central, porque como ustedes ven, yo puse en el power, es el límite motor a gran escala, en la generalidad, es el límite entre el cerebro motor y el cerebro sensitivo, ¿sí? Esto es importante que lo puedan retener porque ese surco, el surco central, el surco de Rolando, va a delimitar hacia adelante lo que es motor, ¿sí? Todas las funciones motoras, y hacia atrás todo lo que es sensitivo. Y finalmente, el tercer surco que se destaca en esta cara superolateral es el surco parieto-occipital, ¿sí? Bien. Una vez definidos estos surcos, ¿sí? Uno puede ubicar en esta cara, puede observar en su configuración externa, puede visualizar cuatro lóbulos.
El lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Como ven acá, yo hice una síntesis, hice un resumen, extraje, ¿sí?, la información que me parece más relevante y que les puede servir como guía, como orientación a la hora de profundizar después del estudio con el libro. Entonces ubiqué que del lóbulo frontal podemos observar en esta cara superolateral 2 surcos horizontales y podemos ubicar las siguientes circunvoluciones. La circunvolución frontal superior, la circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior. Ahora después tengo imágenes para que podamos chequear y tratar de graficar, hacernos una representación de toda esta información que está muy condensada, es muy teórica, pero nos permite balizarnos, nos permite orientarnos a la hora de estudiar. Entonces, lóbulo frontal, tenemos 2 surcos horizontales y 3 circunvoluciones, frontal superior, frontal medio y frontal inferior. Entre el lóbulo frontal también vamos a encontrar una circunvolución precentral, ¿sí? Una circunvolución importantísima en todo lo que tiene que ver con los movimientos de los movimientos voluntarios. Bien, lóbulo temporal, ¿sí? Como se ve del lóbulo temporal, sale una flecha que dice lóbulo de la ínsula. ¿Por qué? Porque el lóbulo de la ínsula es un lóbulo que se encuentra por debajo del lóbulo temporal, o sea, no lo podemos visualizar, sino, ahora vamos a ver cómo dice, o sea, separando el surco central, nos vamos a encontrar por debajo con el lóbulo de la ínsula. Es un lóbulo muy importante en todo lo que tiene que ver con las funciones afectivas, ¿sí? Y se encuentra por debajo del lóbulo temporal. En el lóbulo temporal podemos identificar en esta cara superolateral externa 5 surcos, y las siguientes circunvoluciones importantísimas, la función auditiva, por ejemplo, que son la circunvolución temporal superior, temporal media y temporal inferior. 5 surcos, 3 circunvoluciones se destacan, ¿sí? A nivel del lóbulo occipital podemos identificar 4 surcos y no se puede delimitar un número concreto de circunvoluciones. Y finalmente, a nivel del lóbulo parietal, central al surco parietal, ¿sí? No, lo que decía es que me preguntaban por el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula es un lóbulo que está escondido, quiero decir, no lo podemos observar a simple vista en la configuración externa de la cara superolateral, porque para poder acceder a él hay que separar el surco central, ahora lo vamos a ver en una imagen, porque se encuentra escondido por debajo del lóbulo temporal, ¿sí? Básicamente estaba diciéndoles que yo seleccioné del lóbulo parietal como información relevante de la cara superolateral externa, de la configuración externa del cerebro, esa información, que se extiende desde el surco central al surco parieto-occipital, que encontramos la circunvolución postcentral en este lóbulo parietal, es una circunvolución importantísima esa, porque más adelante van a ver que en esa circunvolución postcentral va a estar ubicada van a terminar muchas de las fibras sensitivas, ¿sí?, que traen sensibilidad del cuerpo y van a ser decodificadas en esa zona de la corteza, en esa circunvolución postcentral. Por eso destaco que en el lóbulo parietal tenemos eso, y finalmente también tenemos el lóbulo, y el lóbulo parietal se puede dividir en 2, superior e inferior, ¿sí? Algunos datos de la configuración externa de la cara superolateral externa del cerebro, ¿sí? Avanzo. Bien, habíamos visto que Profe, a mí me quedó una preguntita. Que el surco central, dijo usted, que dividía en posterior y anterior la parte motora y la parte sensitiva, ¿cierto? Sí. La anterior, ¿cuál sería la motora? Exactamente. Todo lo que sea anterior, Viviana, tanto a nivel medular como a nivel de corteza, siempre que es anterior, pensá en motor.
y todo lo que sea posterior, ¿sí? Tanto a nivel medular, en toda la sistematización del sistema nervioso periférico y central, todo lo que es posterior siempre es sensitivo, ¿sí? Es como una regla general que es importante que la tenga. Por eso la circunvolución precentral está relacionada con lo motor, por delante del surco es motor, por detrás del surco, corteza postcentral, sensitivo, ¿sí? Tenerlo grabado porque esa misma estructura, o sea, ese mismo dato después se respeta también en la médula espinal. Vas a ver que a nivel medular las astas anteriores están relacionadas con la raíz anterior del nervio espinal, que es motora, y las astas anteriores con las raíces posteriores del nervio espinal, que traen información sensitiva. Ya lo vamos a ver mañana cuando trabajemos. Sí, es cierto. Es cierto, gracias. Bien. Bueno, cara medial y cara inferior. En la cara medial yo seleccioné la siguiente información para que nos pueda orientar. La cara medial entonces se va a disponer alrededor de lo que vamos a llamar el cuerpo calloso, ¿sí? Separado por el surco del cuerpo calloso. O sea, alrededor de esa estructura, el cuerpo calloso y el surco del cuerpo calloso, se va a disponer toda esta cara medial de la configuración externa del cerebro. Podemos identificar 4 surcos que tienen un nombre propio, que se van a llamar el surco del cíngulo, el surco calcarino, el surco parieto-occipital y el surco del cuerpo calloso. Y finalmente podemos identificar las siguientes circunvoluciones. Circunvolución del cíngulo, circunvolución frontal media, circunvolución parahipocampal, cuña y precuña. ¿Sí? Fíjense, hay un montón de nombres, un montón de nomenclatura, un montón de denominaciones, que seguramente para ustedes, bueno, representan toda una nueva información a memorizar, ¿sí? Es amplio el seminario, es grande el contenido teórico que tienen por delante, por eso me parece fundamental estudiarlo juntos, separarlo juntos, hacer un triage, separarlo lo más grosero de lo menos grosero, ¿sí? Fíjense que, como les decía y como les repito una y otra vez, yo lo que hago es resumir, sintetizar para que tengan los títulos y puedan orientarse según eso. Bien, cara inferior, ¿qué seleccioné? Que podemos identificar 4 surcos. El surco olfatorio, los 2 surcos orbitarios, el surco occipito temporal y el surco colateral. Y a la misma vez, en la cara inferior de la configuración externa del cerebro, podemos identificar las siguientes circunvoluciones. La circunvolución occipito temporal lateral, la circunvolución occipito temporal medial, la circunvolución lingual, la circunvolución parahipocampal, la circunvolución recta y las circunvoluciones orbitarias, que a su vez se dividen en anterior, posterior y lateral. Yo sé que voy muy rápido, pero efectivamente esto queda grabado, ¿sí? Esto no solamente que queda grabado, sino que ustedes se pueden servir del contenido teórico que está en las imágenes para estudiar. Así que no me detengo tanto en que ustedes memoricen ahora, porque me parece que vendrá en un tiempo posterior. Fíjense la importancia también que le doy a la hora de la exposición de los power. Fíjense que a la cara superolateral le di una filmina propia, en cambio a la cara medial y a la cara inferior las dividí en 2. Razón por la cual le doy una jerarquía que pasa por el criterio propio, porque considero que en la cara superolateral podemos identificar cuestiones o accidentes anatómicos sumamente importantes, como son el surco central, el surco lateral, ¿no? Entonces, bueno, le di mayor jerarquía a la cara superolateral, ¿sí? Avanzo. Bueno, pasemos a las imágenes, tratemos de ubicar algo de todo lo que dije, que es mucho, o por lo menos para ustedes entiendo que ya ha sido mucho, con algo de imagen. Fíjense que lo primero que observamos arriba es la fisura longitudinal, ¿sí? Fíjense cómo divide ambos hemisferios cerebrales, en izquierdos y derechos, ¿no? ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? La circunvolución frontal superior. Fíjense cómo abarca eso. ¿Qué vemos? La circunvolución frontal media,
¿sí? Ahí. Esta circunvolución que les decía es fundamental e importantísima en los movimientos voluntarios, que es la circunvolución precentral, el surco central, Viviana, que me preguntaba, ¿lo ves? Está clarito. Sí, sí, lo veo. O sea, es como que a mí se me resulta un poco difícil de distinguir entre tantos surcos, pero... Y totalmente, cuando uno no lo vio nunca, ve una molleja. Pero si te detenés, Exacto. después cuando repases lentamente el seminario, ¿sí? Vas a poder identificar lo que hoy tengo lamentablemente que pasar rápido. ¿Qué vemos acá? El lóbulo parietal superior, ¿sí? La circunvolución occipital, fíjense el surco postcentral, la circunvolución postcentral, esto que les decía, todo relacionado con las áreas sensitivas de la corteza que nos permiten decodificar todo lo que tiene que ver con la sensibilidad. Tenemos la circunvolución precentral, otra vez aquí, ¿sí? Con los movimientos motores. El surco precentral, bueno, un poco más de lo que venimos viendo. Efectivamente, cuesta cuando alguien no lo pudo ver, o es la primera vez que se encuentra con esto, bueno, cuesta identificarlo, ¿sí? Avancemos. Otro corte. Fíjense, en este sí, a lo mejor quedan más claras algunas estructuras, están todas bien identificadas, pero para que nos podamos orientar. Fíjense acá, que bien que se ve la circunvolución postcentral con el surco central y la circunvolución precentral. Motor, el surco, sensitivo, toda la decodificación de la corteza, ¿sí? ¿Te gustó más, Viviana, esta imagen, me parece? Sí, se entiende más. Bien. Surco postcentral. Yo digo Viviana porque es la que veo acá, que me va siguiendo con la cabeza, aparte entonces como que hablo con ella. El lobulillo parietal superior, bien clarito. El surco intraparietal, ¿sí? Lobulillo parietal inferior. La circunvolución supramarginal, tantísima. Circunvolución angular. Surco parieto-occipital, bueno. Surco calcarino, muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la vía óptica. Surco similunar, bueno, podemos seguir, ¿no? Avanzo. Circunvolución, si se acuerdan, habíamos dicho que a nivel temporal encontrábamos tres circunvoluciones, la circunvolución temporal superior, media e inferior, fíjense, ahí, con los dos surcos que van a delimitar esa circunvolución, el surco temporal superior y el surco temporal inferior, ¿sí? Fíjense en esta De imagen. hecho, Sí. yo pregunto, la parte del occipital, no sé si es mi impresión o pareciera que las circunvoluciones no son tan profundas, o es mi impresión nomás. Así es muy buen aporte, así es, ¿sí? Están menos delimitadas, están menos marcadas, ¿sí? Están más difusas, los límites son más difusos, sí, así es. Fíjense cómo del surco lateral, o lo que antes se denominaba surco de Silvio, incluso esta imagen muestra una subclasificación, porque muestra un ramo anterior, un ramo ascendente y un ramo posterior del surco, ¿no? Fíjense la profundidad que tiene, la importancia, cómo marca bien una división ese surco lateral, ¿no? Ubiquen siempre en esta cara dos surcos de mucha trascendencia, el lateral y el central, lo motor y lo sensitivo, ¿sí? Polo frontal. Una duda, que cómo sería bien el surco lateral. Te lo estoy marcando, mirá. ¿Lo ves? ¿Ves la importancia que tiene? ¿Sí? Fíjense en esta región cómo se ve la circunvolución frontal superior, el surco frontal superior que la va a delimitar, claro que sí. La circunvolución frontal media, toda esta región. ¿Sí? La circunvolución frontal inferior, bueno, está más especificado, es una buena imagen que especifica incluso esas tres porciones, tanto opercular como triangular y orbitaria, ¿sí? A nivel de la psiquiatría, yo soy médico psiquiatra, esta región, toda esta región está muy relacionada con el control de los impulsos, ¿no? Para pensar, digo, para que nos ayude a poder identificar todo este polo frontal,
Está muy relacionado con el control de los impulsos, ¿sí? Bien, avancemos. Tengo muchas más filminas y nos vamos quedando cortos con el tiempo. Digo, podríamos detenernos un montón, pero a mí lo que más me interesa, vuelvo a repetirlo otra vez para todos aquellos que llegan tarde, es que primero sepan cómo construir el seminario, porque está construido como una clase que les permite estudiar después. Aunque yo vaya rápido, yo sé que voy rápido, pero tengo que ir rápido porque tengo mucho que dar. Pero después ustedes pueden volver. ¿Sí? Bien, ahí está el lóbulo de la ínsula que les decía. Fíjense cómo separando el surco lo encuentro por debajo. ¿Se ve? Abajo está la imagen real. Y arriba en el dibujo está bien clarito cómo tengo que separar el surco, ¿sí? Surco lateral, lo tengo que separar para poder encontrármelo abajo al lóbulo de la ínsula. Un esquema a la izquierda en colores para poder identificar bien los lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital. ¿Sí? Otra imagen que nos permite, que nos ayuda a incorporar tanta información teórica. Sigo. Bien. Nos empezamos a meter con lo que hoy denominamos fibras comisurales o fibras interhemisféricas. ¿Qué son? Habíamos dicho que ambos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, están unidos por lo que vamos a llamar fibras de sustancia blanca. Son estructuras que están interhemisféricamente, que unen ambos hemisferios y están constituidas por sustancia blanca. Tienen un nombre propio, son el cuerpo calloso. Siempre yo pongo en orden de importancia, ¿sí? Selecciono el 1 como el más importante, ¿sí? Por supuesto, son todos selección de información teórica que hago yo con mi propio criterio, ¿no? Entonces tenemos el cuerpo calloso, lo que vamos a denominar fornix o trígono cerebral, la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, y lo que se da en llamar el septum pellucidum. Algunos puntos que seleccioné, que se destacan, por supuesto hay mucha más información cuando vayan al libro, pero algunos puntos que se destacan a la hora de estudiar esta estructura. Del cuerpo calloso, ¿qué debemos saber? ¿Qué es un poco los títulos que nos interesan? Que es una estructura impar, que se extiende de un hemisferio al otro en la profundidad de lo que hoy veíamos como la fisura longitudinal cerebral. Que el cuerpo calloso tiene un tronco formado por dos caras, superior e inferior, que esta última cara, la cara inferior, va a formar lo que llamamos el techo de los ventrículos laterales. Un extremo anterior, que también se denomina rodilla, y que va a finalizar en una zona llamada pico del cuerpo calloso, y un extremo posterior o rodete. 4 puntos que seleccioné como imprescindibles a la hora del cuerpo calloso. ¿Sí? Fornix, o lo que se da en llamar también el trígono cerebral. También es una estructura... Sí. Le pregunto algo. Estas fibras que usted enumeró del 1 al 5, ¿están ubicadas también de anterior a posterior? Ahora la vamos a ver. Ahora yo te voy a mostrar una imagen después de esta, donde vamos a identificar estas estructuras. Bueno. En todo caso están, fíjate, es una estructura, mirá el cuerpo calloso, dice una estructura impar que se extiende de un hemisferio a otro en la profundidad de la cisura. El fornix es una estructura impar situada en la línea media por debajo del cuerpo calloso. Y por encima de lo que son los tálamos y el tercer ventrículo. Su cuerpo hacia adelante forma 2 columnas anteriores y hacia atrás 2 pilares posteriores. Fíjate que son 4 o 5 palabras donde yo selecciono lo más importante. Comisura blanca anterior. Es sustancia blanca situada por debajo del pico del cuerpo calloso. ¿Se acuerdan? Pico del cuerpo calloso dábamos en llamar al extremo anterior. ¿Sí? Cómo terminaba el extremo anterior. Entonces, sustancia blanca por debajo del pico del cuerpo calloso, constituida por fibras que unen la corteza de los lóbulos temporales.
comisura blanca posterior, situada debajo de la base de la glándula pineal, comunica las partes derechas e izquierdas del área pretectal, y finalmente del septum pellucidum seleccioné que está situado entre el tronco del cuerpo calloso y el fornix. Resumido en una filmina, 4 palabras, las fibras comisurales interhemisféricas con sus principales características según mi criterio. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el libro de referencia es el Latarjet. Quiere decir, puede aparecer preguntas que no necesariamente están en el seminario, ¿sí? ¿Cómo lo pensamos? ¿Se ve bien en la imagen? ¿Alcanzan a distinguir? ¿O quieren que lo comparta? Se ve bien. En más grande, digo. No, está bien. Ok. Fíjense qué bien que se ve también en esta imagen. Estamos observando el sistema nervioso central por su cara medial. Es la cara medial del hemisferio cerebral. ¿Qué es lo que vemos? Cuerpo calloso. Rodilla, rostro y tronco del cuerpo calloso. Fíjense qué estructura bien en la cara medial, bien de sustancia blanca, decíamos. Bueno, seguimos viendo la cuña, que era una de las circunvoluciones que veíamos hoy, surco calcarino, circunvolución lingual. El fornix, habíamos hablado de un pilar, cuerpo y columna. Fíjense cómo, ¿sí? Se ve bien que está por debajo, esto que me preguntaba Viviana, fíjate qué bien que se ve abajo del cuerpo calloso, ¿sí? No voy a describirlas todas porque no voy a terminar. Vamos a encontrar esta circunvolución que hoy habíamos descrito como la circunvolución del cíngulo. ¿Se acuerdan? Fíjense qué bien que se ve en esta imagen. Y después existen un montón de denominaciones, pero lo que me interesaba ubicar era algo de lo que veníamos describiendo recién. ¿Sí? Avance. Una imagen en vivo de todo el sistema nervioso central. Fíjense qué bien que se ve la sustancia blanca del cuerpo calloso, todo el cerebelo, el tronco encefálico, ¿sí? Esto lo vamos a ver mañana, toda esta región infratentorial la vamos a trabajar mañana. Acá tenemos la protuberancia, ¿sí? Bulbo, cerebelo, ¿sí? Y toda acá la corteza encefálica, en la cara medial, ¿sí? Profe, ¿le puedo interrumpir? Sí, claro. En esa imagen que recién mostró, ¿puede mostrar, puede explicar la parte que separa la parte supratentorial de la infratentorial? Supratentorial, muy bien. Tendríamos que trazar un corte a esta altura. Mirá. Aproximadamente, no es una imagen que me permita, pero a esta altura trazamos una línea y ubicamos lo infratentorial y lo supratentorial. La disección tendría que pasar a esta altura. Creo que tengo otra imagen más adelante que nos va a permitir ver con mayor precisión lo que me preguntas. Buena pregunta. Ah, dale, muchas gracias. Buena pregunta. Configuración interna. Veníamos de la configuración externa, pasamos a la configuración interna. Fíjense cómo respeto la organización que propone Latarjet. En la configuración interna, entonces, vamos a identificar, podemos pensar 4 grandes tipos. Sustancia gris de la corteza, núcleos de la base, sustancia de la base cerebral y el diencéfalo. ¿Sí? No me gusta mucho esta power. Sustancia gris de la corteza. Los hemisferios están recubiertos, como les decía, están cubiertos por una sustancia en su superficie externa, por una capa de sustancia gris. En esta se originan y rigen los movimientos voluntarios, las funciones intelectuales y se procesan las sensaciones. ¿Sí? La capa de sustancia gris que recubre toda la superficie externa de los hemisferios cerebrales, fíjense, es donde van a estar las sinapsis que nos van a permitir gran parte de la vida
del sujeto humano, o sea, los movimientos voluntarios parten de ahí, las funciones intelectuales, todo lo que tiene que ver con las funciones superiores, el razonamiento, el raciocinio, el juicio crítico, ¿sí? El sentido de realidad, todas las funciones intelectuales, la capacidad de comprensión, de lectura, todo está a nivel de esta capa externa de sustancia gris, y finalmente también se procesan las sensaciones, ¿sí? Todo lo que uno siente, si se quema, si le duele, si ya vamos a ver en las vías sensitivas y motoras, esto que estamos diciendo. Sustancia gris de la corteza, una estructura que no podemos olvidar, el hipocampo. Es la única estructura surgida en la corteza que se halla inmersa en la profundidad del cerebro y se puede dividir de la siguiente manera: el hipocampo propio, la fimbria del hipocampo y la circunvolución dentada. ¿Sí? Hipocampo, entonces, una estructura surgida en la corteza que se halla inmersa en la profundidad del cerebro. Pasamos a un tema importantísimo, que llevan como título núcleos grises de la base. ¿Sí? ¿Qué son? ¿Qué son los núcleos grises de la base? Son formaciones grises, o sea, de sustancia gris, ubicadas entre la base del cerebro y la corteza cerebral. Desde el medio hacia lo lateral son los siguientes: el cuerpo estriado, el claustro, y acá empiezan algunas especificaciones que siempre llevan a confusión. Dentro del cuerpo estriado vamos a encontrar dos núcleos. Lo que damos en llamar el cuerpo estriado está conformado por dos núcleos, que son el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Lenticular porque tiene forma de lente. Núcleo caudado y núcleo lenticular. Ahora lo vamos a ver en alguna imagen. El ayudante se olvidó de poner, quien me pasó los powers, un ayudante se olvidó de poner. Núcleo caudado tenemos una característica que tiene la forma de una herradura que se dispone alrededor del tálamo, que es otro núcleo, o sea, el núcleo caudado tiene forma de herradura, se dispone alrededor del tálamo, y va a estar constituido por una cabeza, un cuerpo y una cola. Ahí falta esta última parte: cabeza, cuerpo y cola. Algunas características de la cabeza. La cabeza es redonda, está en contacto con su homólogo y separado por lo que llamamos septum pellucidum, y existen puentes de sustancia gris que la unen a la cabeza del núcleo caudado al núcleo lenticular. 4 o 5 características para poder describir algunas características que considero fundamentales de la cabeza del núcleo caudado. ¿Qué decir con respecto al cuerpo del núcleo caudado? En una primera instancia tiene dos caras: una cara superior, que corresponde a lo que llamamos el atrio, y una cara inferior, que va a estar unida al tálamo, separada del mismo por lo que llamamos la estría terminal. Lateralmente está la cápsula interna que lo separa del núcleo lenticular. Fíjense cómo son todos términos nuevos, todas ubicaciones nuevas, o sea, toda información que hay que memorizar, registrar, ¿sí? Establecer en la capa de sustancia gris de la corteza del cerebro, ¿sí? Por supuesto, requiere tiempo, requiere pasar por ahí. Yo sé que voy muy rápido, bueno, pero esa es la idea, ¿sí? La idea es, orientarnos de esta manera: cabeza, cuerpo y cola del núcleo caudado, y en el núcleo lenticular es un núcleo más pequeño que el tálamo, que el núcleo caudado, tiene forma de una lente, como les decía, biconvexa, y la sustancia gris en este núcleo lenticular no es homogénea. A su vez, al núcleo lenticular tenemos que dividirlo en 3 segmentos. El segmento lateral del núcleo lenticular va a recibir el nombre de putamen, y el segmento medial, ¿sí?, va a recibir el nombre de globo pálido, que constituyen núcleos en sí mismos.
Entonces tenemos el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el núcleo putamen y el núcleo del globo pálido. A su vez el globo pálido se va a dividir en lo que llamamos globus pálidos medial y globus pálidos lateral. ¿Sí? El segundo es el claustro. Es una laminilla de sustancia gris, separada del lóbulo de la ínsula por la sustancia blanca de la cápsula extrema y del núcleo lenticular por la cápsula externa. ¿Sí? Claustro. ¿Sí? Núcleos grises de la base. Vamos a pasar una imagen para poder ubicar. Vamos a darle imagen a toda esta información en palabras. Núcleo lentiforme, este que está aquí. Dijimos que el globo pálido medial, de medial a lateral, o sea, el globo pálido al putamen, ¿sí? Fíjense cómo acá les puse esto para que puedan guiarse, ¿sí? En relación a cómo un núcleo incluye al otro y demás, ¿sí? Se va siguiendo. Núcleo caudado, la cabeza y su cuerpo, razón por la cual esta es la cola, ¿sí? El tálamo, no lo vimos aún, pero el tálamo. El pulvinar, el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral pertenecientes al tálamo. Ahora vamos a verlo, después en todo caso volvemos a la imagen, ¿sí? Pero hasta ahora dijimos núcleo lenticular, cabeza y cuerpo del núcleo caudado, cola del núcleo caudado, y después existen otras referencias que a lo mejor después volvamos a la imagen cuando sigamos avanzando. Sigo. Otra imagen, ¿sí? Para poder ubicar lo mismo. Tálamo, ahora tomada desde otra posición para poder identificar las mismas estructuras. El tálamo y el globo pálido, fíjense, ¿sí? El putamen, lateralmente habíamos dicho, bueno, la amígdala o el cuerpo. Lo que más me interesa es que ubiquen el globo pálido y el putamen, que es lo que venimos identificando. Corte de Charcot, un corte importantísimo a la hora de estudiar sistema nervioso, ¿sí? Es un corte, ¿qué tipo de corte es? ¿Un corte axial, coronal, lateral? ¿Quién me puede decir qué tipo de? Coronal. Coronal. Coronal, efectivamente. Corte de Charcot, muy claro, muy importante, que nos permite identificar estructuras anatómicas de mucha importancia. Y las voy a nombrar a todas, porque así lo requiere. Cápsula extrema. Cápsula extrema. Cápsula externa. La cápsula externa. Y en el medio el claustro o el antemuro. El claustro lo habíamos ubicado hoy, entre la cápsula extrema y la cápsula externa, dijimos. Fíjense qué bien que se ve esta porción de sustancia gris. ¿Sí? El putamen, recién acabamos de pasar y de identificar este núcleo. El putamen, y si este es el putamen, medialmente habíamos dicho el globo pálido. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O los perdí? Sí, sí. Sí, sí. ¿No que parece que los cortes son muy diferentes y que las imágenes se muestran muy diferentes? Claro, sí, sí, requiere todo, totalmente. Requiere ir lentamente pasando una y otra, con el libro al lado y dedicándole tiempo, ¿sí? Yo sé que voy rápido, yo sé que voy muy rápido. Pero sí, las imágenes son muy distintas, la presentación de acuerdo a donde lo estés mirando, si de manera axial, de manera coronal o de manera lateral, te cambia totalmente, ¿sí? Este corte es importantísimo porque es muy claro a la hora de la identificación de las estructuras, cortado de frente. Fíjense qué bien que se ve el tálamo, el ventrículo medio, ¿sí? Voy nombrando estructuras que aún no vieron o no vimos, pero que me parece importante. El trígono,
la hendidura interhemisférica, que separa ambos hemisferios, el ventrículo lateral, el cuerpo calloso. ¿Se acuerdan cómo se disponía? Lo veíamos hoy en la vista medial de la cara medial. Fíjense cómo se ve aquí, cortado de frente, en el corte coronal. Fíjense que si acá lo cortamos de manera coronal, nos vamos a encontrar con el cuerpo. A nivel del corte de Charcot encontramos el cuerpo del núcleo caudado. El cuerpo del núcleo caudado está cortado de manera frontal, ¿sí? Hay que ver con qué edición está cada uno y demás, pero corte de Charcot es un corte clásico para estudiar sistema nervioso central y muy importante. Le damos mucha importancia a la cátedra. ¿Sí? Bien, ustedes profundizan después en los detalles. Yo se los presento, avanzamos, ubicamos y sigo, ¿sí? Otro corte de importantísimo valor, un corte axial, el corte de Fletching, ¿sí? También seguramente aquellos que se han introducido en el tema ya, estos dos cortes son como dos cortes paradigmáticos, dos cortes característicos a la hora de estudiar estas estructuras de sustancia gris, a la hora de estudiar el sistema nervioso central. Fíjense ahora, cortado de otra manera, cómo podemos ubicar el cuerpo calloso, el ventrículo lateral, putamen, antemuro o claustro, globo pálido, trígono, ¿sí? Cabeza del núcleo caudado, pero fíjense acá cómo vemos la cola del núcleo caudado. O sea, porque está cortado de tal manera, ¿sí?, que tenemos que separar al núcleo caudado para ubicar su cola y para ubicar su cabeza, ¿sí? Lo que hoy ubicábamos como septum pellucidum, fíjense qué bien que se ve, el tálamo, una gran estructura central en este corte, ¿sí? Ventrículos laterales, ¿sí? Cápsula interna, ¿sí? Cápsula externa y cápsula extrema, también podríamos ubicar ahí, pero creo que ahí este es otro corte fundamental para tratar de hacernos una representación gráfica de las estructuras que venimos ubicando, ¿sí? Avanzo, chicos. Bien. Sustancia blanca central. Fibras de proyección, fibras comensurales y fibras de asociación. Algunas inter y otras intrahemisféricas. Recién veíamos algunas de estas estructuras que ahora vamos a sintetizar en 4 o 5 características para que queden definidas con esas mínimas características para que ustedes puedan orientarse. El centro oval, o centro semioval, tiene fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. La cápsula interna, lo veíamos recién, separa el tálamo y el núcleo caudado del núcleo lenticular. Es la vía de pasaje de numerosos haces ascendentes, descendentes y transversales. Quiere decir, esa característica la ubiqué ahí porque cuando veamos la vía motora, hoy vamos a mencionar algunas características de ella, digo, tenemos que ver vías también hoy, o sea, estamos quedando con poco tiempo. Vamos a ver que la vía motora en su descenso, o sea, la vía que va a traer toda la información para los movimientos voluntarios y que va a finalizar en la segunda neurona del asta anterior de la médula espinal, al bajar de la corteza precentral, ¿se acuerdan hoy que veíamos dónde se originan los movimientos voluntarios? Va a atravesar esta estructura de sustancia blanca, que es la cápsula interna, y ahí se va a reunir toda la vía córtico-espinal, ¿sí? Y es un área muy sensible, porque una lesión en ese lugar puede producir accidentes, todo lo que ubicamos. Bueno, cuando veamos vías se los explico mejor, pero recuerden, subrayen que la cápsula interna es una estructura de sustancia blanca importantísima, porque por ahí atraviesan muchos haces ascendentes, o sea, sensitivos,
porque suben desde la médula hacia el sistema nervioso central, descendentes, motores, porque bajan desde la corteza hacia la médula, y transversales porque se comunican entre sí. ¿Cómo dividimos a la cápsula interna para su estudio? Tenemos que decir que tiene un brazo posterior, una rodilla y un brazo anterior, y que se continúa hacia arriba por la corona radial, ¿sí? Dos características de la cápsula externa. Separa el núcleo lenticular del claustro, lo veíamos recién, y contiene fibras de asociación. Y finalmente la cápsula extrema separa el claustro del lóbulo de la ínsula, también lo veíamos recién, y contiene fibras eferentes y aferentes. Si quieren volvemos. Ahí pueden ver en la imagen la cápsula extrema, la cápsula externa y la cápsula interna, ¿sí? Con las características que podemos ubicar en esta imagen, ¿sí? Ese lugar de la cápsula interna es el que les decía que es una zona noble, una zona muy delicada, porque muchos gases ascendentes y descendentes, motores y sensitivos, entonces atraviesan todos juntos por ese lugar, ¿sí? Entonces una lesión en esa altura, ¿sí? Es una lesión que provoca muchas manifestaciones corporales a nivel de los hemicuerpos. Ya lo vamos a ver cuando veamos vías. Bien, sustancia blanca central. Centroval entonces, cápsula interna, externa y extrema. Una imagen, una nueva imagen para ubicar algunas de las estructuras que venimos describiendo, ¿sí? Fíjense cómo sustancia gris recubre toda la corteza, ¿sí? Sustancia blanca, ¿sí? Intracerebral. La cápsula interna, fíjense la importancia que se le da a la cápsula interna, ¿sí? Bien con amarillo para delimitar bien esta zona sensible, sustancia blanca, con la rodilla, su extremo anterior y su extremo posterior, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos ubicado cómo dividíamos a la cápsula interna para su estudio? Se ven claras acá las radiaciones ópticas, ¿sí? No es un tema que nos... pero está tan clara en la imagen que... Tercer ventrículo, fíjense qué bien que se ve. Y bueno, algo de lo que venimos ubicando. Cabeza y cola del núcleo caudado. ¿Tac? Ahí. El tálamo, la estructura central por excelencia. ¿Sí? El globo pálido y el putamen. Globo pálido, fíjense qué bien que se delimita en la imagen. Como tratamos de ubicar, darle un contenido, una representación en dibujo, ¿sí? A lo que venimos tratando de darle en palabras. Avanzo. Lo venimos nombrando desde hoy. Es una estructura clave del diencéfalo y es el tálamo. Son dos núcleos, uno derecho y el otro izquierdo, separados por el tercer ventrículo. Lo veíamos recién en la imagen, si quieren vuelvo. Ahí está, el tálamo, ¿sí? Toda la estructura lo venimos viendo una y otra vez. Vamos a sintetizar algunas de sus características fundamentales. Dos núcleos son entonces, dijimos, el derecho y el izquierdo, separados por el tercer ventrículo. Tiene forma ovoide, pero en sentido anteromedial, y podemos identificar en él, en el tálamo, 4 caras. Una cara superior, una cara medial, una cara inferior y una cara lateral. De la cara superior podemos extraer que está recorrida por lo que llamamos el surco coroideo, donde se sitúan los plexos coroideos. En el área lateral de la cara superior va a formar el piso del cuarto ventrículo, y el área medial va a constituir lo que llamamos el pulvinar. Su cara medial está unida al tálamo opuesto por la adhesión intertalámica,
Su cara inferior se relaciona con la región hipotalámica, y su cara lateral está en contacto con la cápsula interna, lo veíamos recién, en la imagen. ¿Cómo podemos identificar entonces no solamente sus caras, sino también tenemos que decir que tiene dos extremos, un extremo anterior y un extremo posterior, y acá hay un dato importantísimo a subrayar, a tener presente, porque aparecen estructuras que son fundamentales, después las vamos a ver cuando vean sobre todo pares craneales. ¿Por qué? Porque en este extremo posterior del tálamo, en su parte inferior, se encuentran los dos cuerpos geniculados. Cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial, unidos al colículo superior y al colículo, o sea, el cuerpo geniculado lateral unido al colículo superior y el cuerpo geniculado medial unido al colículo inferior. ¿Sí? Importantísima esta región, esta estructura anatómica. Lo vamos a ver cuando veamos la vía óptica y cuando veamos la vía auditiva, ¿sí? Van a ver cómo hacen relevo las neuronas ahí, en esta región del tálamo, para después seguir su trayecto hacia la corteza encefálica, ¿sí? Epitálamo. Ubicamos a la glándula pineal, a la comisura venularia, a las estrías medulares, y lo que damos en llamar al subtálamo va a estar constituido por la sustancia negra, el núcleo rojo y el núcleo de Lewis. ¿Sí? Sí quiero que retengan esto del extremo posterior del tálamo con los cuerpos geniculados unidos a los colículos. ¿Sí? Son estructuras muy importantes para tener presente. ¿Sí? Bien, bueno, otra imagen. Voy a avanzar porque me quedan 20 minutos y mucho material que dar. Bueno, yo sentí que fui a 1000 kilómetros por hora, pero siempre pasa lo mismo. Digo, todos los años pasa esto, y por eso luego de la pandemia decidí que el seminario no sean solo imágenes y yo hablando, sino que aparte incluya filmina para que ustedes después puedan volver. Preguntas, dudas, me imagino que hay un montón, porque en 1 hora y media recorrer tanta información, digo, no debe ser fácil. Pero los escucho si existen dudas, y si no, damos paso a la próxima temática muy importante también, que son las vías de conducción. Vías de conducción. Es la interrelación de cuerpos neuronales y fibras nerviosas, una definición básica, sencilla, que es la interrelación de cuerpos neuronales y fibras nerviosas que tienen como función la transmisión del impulso nervioso. Ahora bien, esta transmisión del impulso nervioso puede seguir, o podemos clasificarla de dos maneras. En lo que vamos a llamar las vías sensitivas y sensoriales, y en lo que vamos a llamar las vías motoras. Si son vías sensitivas y sensoriales, tenemos que decir que son ascendentes, o sea, ascienden por la médula hasta el sistema nervioso, hasta la corteza del sistema nervioso central, son centrípetas, nacen desde la periferia, ¿no? Cuando hablamos desde la periferia estamos hablando desde la médula, proporcionan información a los centros superiores, ¿no? O sea, quiero decir, todo lo que tiene que ver con las vías sensitivas, ¿sí? Va a ser decodificada esa información, ese impulso nervioso que va a ascender por la médula y que va a llegar a la corteza, habíamos dicho, postcentral, ¿sí? Para ser decodificada todo lo que tiene que ver con la sensibilidad. Digo, cuando me quemo, cuando me duele, ¿sí? Vías sensitivas, ascendentes, centrípetas, nacen en la periferia, proporcionan información a los centros superiores. Las vías motoras, ¿sí? Contrariamente van a ser fibras descendentes, o sea, desde la corteza encefálica hacia el asta anterior de la médula, vamos a ver a la vía corticoespinal,
Pero las vías motoras podemos tener sus características generales definidas de la siguiente manera. Son descendentes, son centrífugas, decimos, nacen en los centros efectores, que son los generadores del impulso nervioso. Habíamos visto hoy toda la sustancia gris que recubre, y que veíamos en configuración externa, cómo es esa sustancia gris, y precisamente cuando hablamos de vía motora hablamos de corteza precentral, ¿sí? Cómo esa sustancia gris, cómo en ese lugar de la circunvolución precentral nace el impulso nervioso que va a ser transmitido luego al asta anterior de la médula espinal, ¿sí? Para que de ahí, vía la raíz anterior del nervio espinal, arribe a los plexos nerviosos y de ahí a los músculos propios para poder dar lo que llamamos el movimiento voluntario, ¿sí? Avanza. Profesor, de Sí. centrífugas y centrípetas, ¿es simplemente por una disposición Exactamente. Sí, de sí. formato o por otra cuestión? Centrífugas y centrípetas quiere decir. Centrípetas quiere decir que buscan el centro, ¿sí? Y centrífugas, ¿sí? Al revés, ¿sí? Es una manera rápida de poder describirla, ¿no? Claro. Profe, Sí. le consulto, ¿puede ser que las vías sensitivas y sensoriales sean aferentes y las motoras eferentes? Está bien, está bien, está bien. Muy bien. Porque en una parte de fisiología hablaba de los botones sinápticos, cómo llega la información, hay un receptor, va por las vías aferentes, después está, digamos, la parte en el cerebro, no me sale ahora la palabra, digamos que procesa la información y después por las vías eferentes sería la porción motora, realiza la respuesta. Muy bien. Es otra manera, no lo puse ahí, pero está bien el dato, podríamos decir aferentes y eferentes, ¿sí? ¿Dónde se procesa la información y dónde se gesta el impulso? ¿En qué En el región? cerebro. Sí, en el cerebro, pero el cerebro es todo lo que venimos viendo. ¿En qué región del cerebro? Lo anoté, pero no me acuerdo en este momento. En Lo la vi recién. sustancia gris. En la sustancia gris de la corteza encefálica, efectivamente. Cuando hablamos de motor, como decíamos con Viviana, cuando hablamos de las funciones motoras voluntarias, estamos hablando de la corteza precentral, la sustancia gris que recubre la corteza, la circunvolución precentral. Cuando hablamos de lo sensitivo, le hablábamos con Viviana hoy en el comienzo, hablamos de lo posterior. ¿Posterior a qué, Viviana? Cuando decimos posterior, digo, ¿qué es la referencia anatómica que nos permite decir posterior a qué? El surco central. El surco central. Entonces ahí vemos toda la sustancia gris, la corteza de la circunvolución poscentral recubierta por la sustancia gris, donde van a llegar, por eso son aferentes, todas las fibras sensitivas, y se va a decodificar la información para que nosotros podamos sentir, por ejemplo, el dolor, la temperatura, el calor. Ahora vamos a ver específicamente cuáles son esas vías, ¿sí? Y efectivamente en toda esa corteza de sustancia gris, como decía no sé quién, un compañero, efectivamente también suceden los procesos intelectuales, los procesos de raciocinio, ¿sí? La decodificación de las funciones sensoriales, por ejemplo, aportadas por los pares craneales, ya lo van a ver cuando vean pares, ¿sí? Yo sé que es mucha la información, yo sé que hablo muy rápido, yo sé que es difícil seguirme, pero bueno, bienvenidos a Anatomía del Sistema Nervioso Central. Avancemos. ¿Cómo las vamos a dividir? Lo vengo diciendo, lo vengo repitiendo desde hoy, vamos a dividir en lo que son las fibras sensitivas y las fibras motoras. ¿Alguien sabe la diferencia entre lo sensitivo y lo sensorial? No sé por qué en los finales siempre se lo confunde. Una cosa es sensitivo y una cosa es sensorial. ¿Sensorial no tiene que ver con el tacto y bueno, sensitivo con todos los otros sentidos? No. Sensorial no tiene que ver con los sentidos.
Otra vez que no te escuché porque se cortó. O sea, la parte sensorial no tiene que ver con los sentidos, está relacionado con la visión. Correcto, efectivamente. Las vías sensoriales van en términos generales, de manera grosera, para ir pensando, van a estar aportadas por ¿quién? ¿Quién va a dar la información sensorial a los centros superiores? En términos generales, bien grosero. La porción sensitiva. ¿Cómo? La porción sensitiva. No, si es sensitiva no es sensorial. Los órganos Viene a partir de los sentidos. 5 sentidos. No. Las vías aferentes. ¿De dónde? Sí, son vías aferentes, pero ¿de dónde? ¿De los la pares piel? craneales. ¿Quién dijo los pares craneales? Yo dije los pares craneales. ¿Inés? Sí. Efectivamente. En términos generales podemos decir que son los pares craneales quienes van a llevar la información sensorial. ¿Te animás, Inés, a decir algún ejemplo de par craneal que lleve información sensorial? Todavía no vieron pares ustedes, pero en términos generales podemos decir que son los pares craneales. Sí. El trigémino. El facial. Facial, sí, esos son pares craneales, específicamente sensoriales, o con función sensorial clásica, no sé. El olfatorio. Olfatorio. Óptico. Óptico. Por eso Efectivamente. llegan a partir de los, llegan desde los pares craneales, pero a partir de los órganos de los sentidos. ¿O no? Efectivamente, efectivamente. Los pares craneales tienen su origen en los órganos de los sentidos, ¿sí? Efectivamente, sí. Está bien, pero Claro. quiero decir, Por muchas eso yo veces... dije piel. Por eso yo dije, Piel. no, piel no. Claro, es como que yo había visto que, por ejemplo, se reciben las sensaciones, lo de los sentidos en la piel o en los músculos, o digamos, una información que se recibe, por ejemplo, de los músculos o articulaciones, y eso sube al encéfalo, donde se procesa la información y después digamos, se da una respuesta. Efectivamente, eso O sea, que los estás diciendo estímulos son se las reciben a vías, través de los sentidos. eso que vos me estás diciendo son las vías sensitivas que vamos a ver ahora. Pero lo que nosotros estamos hablando es de las vías sensoriales, que están por los pares craneales que no vamos a ver hoy. Digo porque siempre se les arma lío entre lo sensitivo y lo sensorial. ¿Sí? Ahora vamos a ver las vías sensitivas, que ascienden ¿por dónde? Por la médula. Pero como decía Viviana, de los pares craneales, no ascienden por la médula, si los pares craneales nacen de los órganos de los sentidos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre sensorial y sensitivo, el origen de uno y el origen de otro? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en vías de conducción? Vamos a ver dos vías, las vías sensitivas y las vías motoras. Vamos a ver qué tipo de sensibilidad lleva cada uno. Entonces, dividimos a las vías sensitivas en el sistema anterolateral. Los voy clasificando primero, después me voy metiendo con características de cada una. Profesor, una pregunta que puede ser retonta, pero bueno. ¿Sería que las vías sensoriales corresponden al sistema nervioso central y las vías sensitivas al periférico? ¿Se podría pensar así? No, el sistema nervioso periférico no. Siempre estamos hablando del sistema nervioso central, digo, médula y cerebro, todo sistema nervioso central, ¿sí? Las vías pertenecen al sistema nervioso central. Ahora vamos a ver. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, estamos hablando de la periferia, no de lo que venimos trabajando aquí. Si bien, por supuesto, la raíz posterior y la raíz anterior del nervio espinal ingresan a la médula, lo vamos a ver con médula. Pero a mí lo que más me interesa ubicar es que
en la médula ascienden y descienden vías sensitivas y vías motoras. Ahora vamos a ir viendo qué es sensibilidad. Pero una cosa es eso y otra cosa son las vías sensoriales, ¿sí? Que están insertas en los pares craneales. Cuando vean pares craneales y la función de los pares craneales, se van a encontrar con esa información. Avancemos, porque me quedan 5 minutos y muchas finitas. Vías sensitivas y vías motoras. Ambas discurren, unas ascienden y otras descienden por la médula. Unas ascienden a la corteza postcentral en términos generales, y las otras descienden desde la corteza precentral al asta anterior de la médula. Vamos, vía sensitiva. En el sistema anterolateral vamos a tener estos 3 tractos. El tracto espinotalámico anterior, el tracto espinotalámico lateral, y el tracto espinoreticular y espinotectal. Dentro de las vías sensitivas seguimos el sistema de la columna posterior. Vamos a tener el fascículo de Gracil y el fascículo cuneiforme. Y finalmente vamos a tener el sistema espinocerebeloso, y dentro de este el tracto espinocerebeloso anterior y el tracto espinocerebeloso posterior. Vías sensitivas. Sistema anterolateral, sistema de la columna posterior y sistema espinocerebeloso. Vías motoras. A su vez se van a subdividir en lo que es el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. Sistema piramidal, tracto córtico espinal anterior, córtico espinal lateral y córtico nuclear. Sistema extrapiramidal, tracto vestíbulo espinal medial, tracto vestíbulo espinal lateral, tracto rubro espinal, tracto ponto retículo espinal, tracto bulbo retículo espinal, tracto tecto espinal y fibra oligoespinal. ¿Sí? Muchos nombres. No voy a meterme hoy, por una cuestión de tiempo, con este sistema extrapiramidal. Todos estos tractos descienden también a lo largo de la columna, a lo largo de la columna vertebral junto con todos estos. Pero en términos generales, un primer pantallazo para poder orientarnos. En el sistema anterolateral ahora vamos a especificar en estos dos que vamos a encontrar la sensibilidad táctil, dolorosa y termoalgésica. Aquí. Gracias a esto, desde la médula asciende a la corteza, a estos tractos. Bueno, vamos a meternos y lo vamos describiendo una cosa. Vías ascendentes. Si son ascendentes son sensitivas, ascienden. Vía del tacto simple, o sea, lo que nos permite la cuestión del tacto, ¿sí? Tacto simple. Es conducida por el haz espinotalámico anterior, ¿se acuerdan acá? Por este. Espinotalámico anterior situado en el cordón anterior de la médula espinal, o sea, va a ascender por el cordón anterior de la médula espinal, por eso se llama espino, por la médula, talámico, porque va al tálamo, anterior, porque va por el cordón anterior. ¿Sí? Tracto espinotalámico anterior. Un resumen. Lleva el tacto simple, la sensibilidad del tacto simple. ¿Dónde se originan? Los receptores para el tacto ligero y para la presión. O sea, le va a informar a la corteza encefálica, ¿sí? La sensación del tacto y la presión. ¿Cómo lo vamos a dividir? ¿Dónde está su primer neurona para hacer sinapsis? Vamos a ver imágenes. Está en el ganglio sensitivo del nervio espinal. Ahí se ubica lo que llamamos la primer neurona, la primera estación de relevo de esta vía sensitiva. Ganglio sensitivo del nervio espinal. El axón va a ingresar a la médula, ubicándose en el asta posterior. Porque viene por la raíz posterior del nervio espinal, desde el sistema nervioso periférico, ¿sí? ¿Dónde va a hacer sinapsis la segunda neurona? Justamente en el asta posterior de la médula espinal. El axón continúa, cruza la línea media por la comisura blanca anterior.
Mañana cuando veamos médula lo vamos a ver bien detallado. Lo vamos a ver en los cortes de médula, vamos a verlos a estos tractos. Cruza la línea media por la comisura blanca anterior, se introduce en el tracto espinotalámico anterior contralateral, asciende por la médula, asciende por el tronco encefálico, donde se adosa al menisco medial, hace sinapsis en la tercer neurona. ¿Dónde va a estar la tercera neurona? En un núcleo del tálamo, que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo, o núcleo ventroposterolateral del tálamo. Resumen, vía del tacto simple entonces. Lleva el tacto ligero para la presión y el tacto. La primera neurona en el ganglio sensitivo, la segunda en el asta posterior, la tercera en el tálamo. Fíjense dónde va a terminar. Asciende por el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta estructura? Va a atravesar la cápsula interna, llegando al área somatosensitiva primaria. Corteza anterior o posterior. Posterior. ¿No es posterior? Posterior, efectivamente. Posterior. Posterior al surco. Lo dijiste 6 veces hoy. Vía del tacto simple. Tengo una buena noticia. Todas estas vías son muy iguales unas con otras. Vía del tacto simple, tracto espinotalámico anterior, cordón anterior de la médula, tacto y presión. Vía termoalgésica, sensibilidad termoalgésica, o sea, la sensibilidad que transmite la temperatura y el dolor. Es conducido por el tracto espinotalámico lateral. Está situado, ¿dónde? Y en el cordón lateral de la médula espinal. ¿Sí? Espinotalámico lateral. ¿Dónde se originan los receptores para el dolor y para la temperatura? Que a través de la raíz posterior, a través de los nervios propios de la raíz posterior del nervio espinal va a ingresar, ¿sí?, a la médula. Pero antes va a hacer sinapsis en la primer neurona, es igual que la anterior, del ganglio sensitivo del nervio espinal. Primer neurona, el axón ingresa en la médula ubicándose en el asta posterior. La segunda neurona en el mismo lugar que la vía anterior, en el asta posterior de la médula espinal. El axón cruza la línea media por la comisura blanca anterior, se introduce en el tracto espinotalámico lateral contralateral, asciende por la médula y el tronco encefálico, donde se conforma en el menisco medial, y la tercera neurona en el mismo lugar, en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Fíjense que primera, segunda y tercera neurona son iguales. ¿Por dónde va a ascender? También por la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna, y va a llegar al área somatosensitiva primaria, corteza, anterior o posterior. Posterior. Posterior, bien. Ya tenemos el tacto simple y la presión. Tenemos el dolor y la temperatura. ¿Sí? Todo sensibilidad. Vías ascendentes. Otra manera de pensarla, ¿son vías conscientes o inconscientes estas? A ver si alguien me Inconscientes. Inconscientes. Primero, ¿quién dijo inconsciente y por qué? Yo dije inconsciente. Y porque... No sé explicarlo. No. Porque ¿Quién está dijo? inervado por el sistema nervioso autónomo. No. Están diciendo cualquiera. Están diciendo cualquiera, está bien, no hay problema porque esta es mi instancia para... Esta es una vía consciente, o cuando vos te quemás con el fuego, no es consciente, no se procesa en la corteza encefálica. Es una vía consciente, va a la corteza del encéfalo. Soy consciente de que me quemo, soy consciente de que toco algo, soy consciente de que me duele. Es una vía de la conciencia. ¿A qué lugar grosero iría si fuera inconsciente? Al cerebelo. Al cerebelo, muy bien, ¿quién lo dijo? No, ¿Quién es yo? No leo. Claudia. Claudia, al cerebelo. Efectivamente, vamos a esas. Bueno, antes de pasar a las que dijo Claudia, estamos viendo, fíjense,
Ganglio espinal, fíjense cómo el ganglio espinal se localiza en la raíz posterior. ¿Ven? Ahí hacía sinapsis la primer neurona. Imagen, la segunda neurona en el asta posterior, cruza la línea media, asciende por toda la médula. ¿Qué es esto que está acá? El tálamo. El Tálamo. tálamo, el núcleo ventroposterolateral del tálamo, y finalmente va a terminar en la corteza postcentral, es una vía consciente que nos permite darnos cuenta si nos quemamos, si tocamos algo, ¿sí? Profe, tengo una duda. Sí. En la imagen aparece, bueno, el tracto espinotalámico lateral, ¿no? Sí, Bueno, en anterior la y imagen lateral, aparece ¿no? solo uno. Pero habría dos, digamos, o sea, uno de cada lado. Exactamente. Entrará, Claro, ahí se ve, claro, efectivamente, sí, claro, sí, eso me quedó, gracias. nada. Se entiende, digo, en la imagen. Ustedes después se detienen un poco más, pero vías ascendentes, terminan en la corteza, todas conscientes, llevan la sensibilidad del dolor, del calor, de la presión y del tacto. Haz tracto espinotalámico anterior, tracto espinotalámico lateral, uno va por el cordón anterior, el otro va por el cordón lateral, ascendiendo hacia el tálamo, donde se encuentra la tercer neurona. Simple. Sí. Profe, Sí. le quería preguntar, ¿las sinapsis en el sistema nervioso central siempre van a ser químicas o puede haber alguna eléctrica en algún caso? Porque ahora considero que son todas químicas. Acá lleva todo el impulso nervioso, ¿sí? Acá tenemos todo impulso eléctrico, ¿sí? Cómo se conduce el estímulo eléctrico. Desde la periferia, a mí lo que me interesa más aquí es la cuestión anatómica, ¿sí? Pero todo es eléctrico, los receptores para el dolor y para la temperatura son todas sinapsis eléctricas que se producen, ¿sí? Ah, Lo gracias. que más me interesa es que puedan fijar dónde son los puntos de sinapsis. Ganglio, asta posterior, tálamo, corteza. Para las dos primeras. Ahora vamos a ver cómo son las restantes, porque dijimos que estas son conscientes. Ahora vamos a ver las inconscientes. Seguimos, perdón, me queda una más a nivel consciente. Vía del tacto epicrítico y de la propiocepción. ¿Sí? Tacto epicrítico es el tacto discriminativo. ¿Sí? Esta vía nos permite identificar el tacto más específico. ¿Sí? Nos permite saber la disposición. ¿Sí? También es consciente. También va a terminar, va a atravesar la cápsula interna y va a terminar en el área somatosensitiva primaria. No me voy a detener en cada uno de las estaciones de relevo, pero sí, fíjense que acá la primera neurona coincide con las anteriores, está en el ganglio sensitivo del nervio espinal. Ojo, en la segunda neurona no está en el asta posterior de la médula, sino que va a estar ubicada en los núcleos de Gracili y cuneiforme, que están ubicados en el bulbo. Acá tenemos un cambio con respecto a las anteriores. La segunda neurona de esta vía, de la vía epicrítica, tacto discriminativo y propiocepción, no está en el asta posterior de la médula, sino que está en el bulbo raquídeo, en estos dos núcleos, que son los núcleos de Gracili y cuneiforme. Y finalmente la tercera neurona también, en el tálamo, la estación de relevo por excelencia, en el núcleo, en el mismo núcleo, y finalmente también en la región posterior de la corteza, dado que es una vía sensitiva consciente, corteza posterior. ¿Sí? No me detengo más, simplemente señalo la diferencia con las anteriores. Sensibilidad, vía del tacto epicrítico y de la propiocepción. Ustedes después profundizan, avanzo. Ahí se ve, fíjense, fascículo de Gracili y cuneiforme, son dos fascículos que ascienden, ¿sí? Fíjense cómo la segunda neurona va a hacer sinapsia acá, ¿sí? En los núcleos de Gracili y cuneiforme, esto es bulbo, un corte de bulbo, ¿sí? La primera hace sinapsis acá, en la raíz posterior, en el ganglio espinal de la raíz posterior del nervio espinal, ingresa, asciende. Sinapsis en el bulbo, tercera en el tálamo, circunvolución postcentral.
Avanzo. Ahora sí, como muy bien nos dijo Claudia, si fuera inconsciente tendría que ir al cerebelo, porque todo lo inconsciente está a nivel cerebeloso. ¿Sí? Cuando uno piensa en los movimientos involuntarios, cuando uno piensa en el tono muscular, cuando uno piensa en el equilibrio, todas funciones del cerebelo, son todas funciones inconscientes. ¿Sí? Si va a la corteza encefálica, estamos hablando de conciencia. Si se producen los procesos de razonamiento, la intelección, todo lo que tiene que ver con los movimientos voluntarios, son todos conscientes. Como muy bien dijo Claudia, si hay una vía que se dirige al cerebelo, va a ser una vía inconsciente. Estas dos llevan la sensibilidad profunda inconsciente. Es conducida por el tracto espinotalámico anterior y posterior, espinocerebeloso, ya estoy como Viviana cansado, espinocerebeloso anterior y posterior, espino desde la médula espinal, cerebeloso porque va a terminar en el cerebelo. Fíjense cómo la primera neurona va a coincidir con las anteriores en el ganglio, la segunda en la base del asta posterior, pero finalmente va a terminar en la corteza del vermis cerebeloso. Ustedes estudiarán después los detalles que yo les ubiqué aquí, pero corteza del vermis cerebeloso. Uy, voy a avanzar porque ya estoy que no termino. Espino cerebeloso posterior también va a llegar a la corteza paleocerebelosa, la primera neurona en el ganglio, la segunda en la base del asta anterior, sensibilidad profunda inconsciente. Me detendría. Bueno, pero les ubiqué ahí en el Power las cuestiones a destacar. ¿Sí? Este se denomina espino cerebeloso anterior o cruzado. Es muy importante este cruce a la línea media. Este detalle es importante que lo registren para cuando estudien esta vía. Bien, voy a avanzar, ustedes después se detendrán en las imágenes que les preparé. Para terminar con lo último, ya estamos excedidos en tiempo. Mi voz ya no da más, yo estoy exhausto. Considero que ustedes con semejante cantidad de información también. Vías descendentes. ¿Se acuerdan que habíamos visto hoy? Aquí, descendentes son motoras. Vamos a trabajar sobre el sistema piramidal y estos haces, pero el sistema extrapiramidal, ¿sí? Si bien mañana lo vamos a identificar en los cortes de médula, cuando estudiemos médula, no lo voy a trabajar por razones de tiempo, ¿sí? Vías descendentes, una vía importantísima, voy a nombrar las características fundamentales, es muy tomada en los exámenes, me gusta tomarla mucho, es fundamental a la hora de pensar los movimientos voluntarios. Lo que les decía hoy, características generales. Se dividen en dos las vías motoras, piramidal y extrapiramidal. Piramidal es una vía simple con dos neuronas, o sea, ubicamos dos neuronas en los puntos de sinapsis. Participa en la producción de los movimientos voluntarios, interviene el cerebro, es una vía consciente, como estructura principal. ¿Alguien se anima a decir dónde podríamos ubicar esas dos neuronas? Los dos puntos donde van a hacer sinapsis. Esta vía, ¿alguien se anima? ¿De dónde surgiría? En función de lo que venimos viendo. ¿Quién se anima? Surgiría de la corteza de la parte posterior. ¿Posterior? Digo, Anterior. 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 Anterior porque es motor. Claro, anterior porque es motor. O sea, corteza anterior, surco central por delante del surco central, corteza precentral. ¿Dónde termina? ¿Dónde estaría ubicada la segunda neurona? El asta anterior de la médula. Efectivamente, en el asta anterior de la médula, que es desde donde va a salir la raíz anterior motora del nervio espinal,
para llegar a los plexos nerviosos del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Y la vía extrapiramidal, con los tractos y y las vías que les mencionaba hoy, tiene como funciones principal la producción de los movimientos automáticos, la regulación del tono muscular, interviene, por supuesto, el cerebelo y el cerebro, ambos. O sea, la vía extrapiramidal produce el ajuste de los movimientos, es una vía muy importante, los tractos que descienden por la médula son muy importantes, pero avancemos. Bien. Una Vía consulta. Sí. Los reflejos, por ejemplo, vos te quemás y retirás la mano. Eso no es un movimiento voluntario, digamos. Muy bien. Los reflejos, ¿a nivel de dónde podemos ubicar el reflejo? No es voluntario. Sería de la sección extrapiramidal. Podría prestarse para la confusión eso. Pero el reflejo común ese del que vos estás hablando es una respuesta que simplemente llega y parte de la médula espinal. Bien. ¿Me seguís? Sí. Tu razonamiento es lógico, porque vos decís, bueno, sería extrapiramidal, porque es inconsciente. Pero es tan pequeño, es la unidad más mínima, que es medular, puramente medular, ¿sí? Claro, pues eso tiene que ver con la velocidad de la reacción también. Exacto, exactamente. Correcto. Muy bien. Esta sí es una vía fundamental, la vía piramidal, ¿eh? Vía piramidal. Es conducida por el tracto córtico-espinal. Piensen en el nombre. Córtico de corteza, espinal de médula. El tracto córtico-espinal anterior y el tracto córtico-espinal lateral, situados en el cordón anterior y en el cordón lateral, respectivamente, de la médula. ¿Sí? O sea que la vía piramidal va a tener dos tractos, córtico-espinal anterior y córtico-espinal lateral. Acá sí me voy a detener. Vamos a ir despacio, aunque ya es tarde. ¿Dónde va a estar, decíamos, ubicada la primera neurona? En la motoneurona superior de la corteza cerebral. Motoneurona superior de la corteza cerebral. Los axones convergen hacia abajo y medialmente, o sea, se reúnen en un paquete de fibras y se van a reunir en el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Se acuerdan que hoy les había mencionado la importancia de esta estructura? Ya que todas las fibras de estos axones atraviesan ese brazo posterior de la cápsula interna. Siguen descendiendo desde la corteza encefálica hasta llegar a lo que denominamos las pirámides vulvares del bulbo raquídeo. Y aquí sí entonces se van a dividir en dos tractos. El tracto córtico-espinal anterior y el tracto córtico-espinal lateral. El lateral cruza la línea media, o sea, se va a cruzar hacia el otro lado. El derecho se cruza hacia el izquierdo y el izquierdo se cruza hacia el derecho, dando lugar a lo que llamamos la decusación piramidal. Mientras que el tracto córtico-espinal anterior va a seguir su trayecto sin cruzarse, o sea, va a descender a la médula homolateralmente. ¿Se entiende? A nivel vulvar, entonces, el 80% de las fibras de esos haces se van a cruzar, va a constituir el tracto córtico-espinal lateral, que va a descender por el cordón lateral, y el otro 20% aproximadamente de las fibras va a descender homolateralmente. En cada mielómero de los axones del tracto lateral quedan del mismo lado y los del anterior cruzan el miembro. Esto es lo que me interesa. Segunda neurona. ¿Dónde está ubicada? Lo que decíamos, va a estar ubicada en la motoneurona alfa del asta anterior de la médula espinal. Como les decía, su axón se introduce en el nervio espinal, formando la raíz anterior, que lo conduce al plexo correspondiente. Ahí se equivocó el pasante.
¿Me van siguiendo o los perdí? Ya a esta hora, y exhaustos como estamos. Los perdí. Bien, a ver si los puedo ubicar con la imagen. Circunvolución precentral por delante del surco, primera neurona, empieza a descender. Fibras corticoespinales en el pedúnculo cerebral. Fíjense cómo baja, desciende, desciende. ¿Hasta qué? ¿Qué es lo que sucede? Llegan al bulbo encefálico y lo que llamamos la decusación piramidal. Fíjense, como un grupo de fibras sigue descendiendo homolateralmente y otro grupo de fibras se cruza al lado opuesto y desciende. ¿Sí? Este va a constituir el tracto corticoespinal anterior y este va a constituir el tracto corticoespinal lateral. Ambos van a terminar en el asta anterior de la médula. ¿Sí? El corticoespinal lateral que se cruzó aquí, ¿sí? Va a terminar acá, y este que no se cruzó, al llegar a la médula también se va a cruzar. Así sucede lo mismo al revés, ¿no? Una vez, ya sea que un fascículo se cruzó a nivel del bulbo y el otro a nivel medular, se va a constituir la raíz anterior del nervio espinal que va a ir a los plexos para dar la inervación motora voluntaria que parte de la corteza precentral, consciente, para los movimientos voluntarios. ¿Sí? Que se cruce aquí o que se cruce aquí nos va a permitir a nosotros decir que la vía piramidal, ya sea el tracto córtico-espinal lateral que se cruza arriba o el tracto corticoespinal anterior que se cruza abajo, pero podríamos decir que toda la vía es cruzada. O sea, toda esta región va a estar de este lado y toda esta región de este lado. ¿Me siguen por qué? Porque se cruzó la vía. ¿Por qué se cruza? Se cruza por un capricho de la anatomía del sistema nervioso central. Por un capricho, pero que es un capricho importantísimo del cuerpo humano. ¿Por qué? Todos ustedes seguramente alguna vez vieron a un paciente hemipléjico, o sea que tiene una plejía de un hemicuerpo. No puede mover un brazo y una pierna del mismo hemicuerpo. Alguna vez, o en una película, lo han podido ver, ¿no? Si no puede mover el brazo y la pierna derecha, la lesión, ¿en qué hemisferio cerebral está? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. 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 Está muy bien dicho. ¿Por qué izquierdo? Porque la vía motora es cruzada. Entonces vos, si ves la plejía del lado derecho, suponés que la lesión está en el hemisferio izquierdo, y al revés. Esa es una característica anatómica fundamental, por ejemplo, para tratar de entender, ¿sí?, por qué es importante saber que la vía motora es cruzada en toda su extensión, ya sea que un grupo de haces se cruzaron en el bulbo y otro grupo de haces se cruzaron en la médula. Pero al final, los dos grupos están cruzados. Lo derecho es izquierdo y lo izquierdo es derecho. ¿Se entendió? Finalmente. Y para terminar, también la vía piramidal tiene lo que vamos a llamar el tracto córtico-nuclear. ¿Qué es el tracto córtico-nuclear? También va a conducir inervación motora voluntaria a los núcleos motores de los pares craneales. ¿Sí? Porque también hay actividad motora en cabeza y cuello. Entonces, tenemos la primer neurona que va a estar ubicada en el mismo lugar, motoneurona superior de la corteza cerebral. Los axones convergen hacia abajo y medialmente, se reúnen en la rodilla de la cápsula interna. Por eso generalmente cuando una lesión vascular o isquémica se produce a nivel de la cápsula interna, generalmente tenés un paciente con una hemiplegia total, porque todos los haces de la vía piramidal están afectados en ese lugar. Es una zona muy delicada. ¿Se acuerdan que
les había manifestado eso. Sigo con este tracto córtico nuclear que lleva información motora, voluntaria y consciente desde la corteza en los núcleos de los pares. Desciende medialmente hasta el tronco encefálico y desde aquí se divide en él. Una parte anterior que desciende hasta la protuberancia, alcanzando los núcleos de los nervios trigéminos. Ustedes saben que el nervio trigémino interviene da inervación motora a los núcleos masticadores. El facial, que permite la gesticulación, o sea, los movimientos voluntarios de la cara. Glosofaringeo, accesorio e hipogloso. Y una parte posterior que constituye el lemnisco profundo, alcanzando los núcleos de los nervios. Oculomotor, que permite el movimiento voluntario de los músculos oculares. Troclear, abducen, bueno, la porción del nervio espinal y del nervio accesorio. Bien, vía piramidal, tracto córtico nuclear, lo van a poder asociar, lo van a poder relacionar cuando vean pares craneales e identifiquen las funciones motoras que algunos pares craneales tienen. Esa función motora de algunos pares craneales está suministrada por este tracto córtico nuclear que tiene su primer neurona en la corteza y que tiene su destino como esos núcleos motores de esos pares craneales. ¿Sí? Ahí vemos cómo desde la circunvolución también precentral, esta vía corticonuclear va a ir dejando información motora para todos estos pares craneales que tienen funciones motoras a nivel de la cabeza y del cuello. Para finalizar, me quedan muchas imágenes. Bien. Posterior, anterior, un corte axial de médula, fascículo de Gracili, fascículo cuneiforme, sensibilidad profunda, consciente. Fíjense cómo va descendiendo. Fíjense acá. Este es el tracto espinocerebeloso posterior, que asciende, perdón, asciende hacia la corteza poscentral. Espino talámico anterior, asciende, lleva información para el tacto. ¿Se acuerdan? Va ascendiendo a lo largo de la médula. Tracto espino talámico lateral. Fíjense ahí. Lleva toda la información para la temperatura y el dolor. ¿Se acuerdan? ¿Qué vemos acá? En rojo. Una vía descendente. Córtico espinal lateral, vía piramidal, el tracto córtico espinal lateral viene descendiendo bien por el cordón lateral de la médula, desde la corteza precentral para llevar información motora al asta anterior de la médula. ¿Lo ven? Y acá Sí. que tenemos. ¿Cuál es? Son esas fibras que forman el haz córtico espinal anterior, viene descendiendo por el cordón anterior. Dijimos que se van a cruzar. Este ya está cruzado y este se va a cruzar cuando llegue a su destino en el milómeno correspondiente de la médula, ¿sí? Después estudian esta imagen, tratan de comprender todo lo que venimos estudiando. Bien, esta ya la vimos. Otra imagen. Sensibilidad epicrítica en azul y protopática en verde. Bien. Aquí van a poder identificar, esto fíjense a dónde va, el cerebelo. ¿Sí? Pinos cerebelosos, anterior y posterior.